capítulo 1 del libro de los Proverbios. Bendito sea el nombre de Jesús, a su nombre gloria. Capítulo 1 y versículo 7. Leemos la bendita y poderosa palabra de Dios. En nombre del Padre, a su nombre sea gloria. Del Hijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a su nombre sea gloria. Y de su Espíritu Santo, el Consolador, bendito el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así su palabra: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús y para la gloria de tu nombre, estamos en esta noche reunidos en tu nombre en este lugar, alabándote, bendiciéndote, dándote a ti, solamente a ti, la gloria, la honra y la alabanza, porque tuyas son y a ti te pertenecen, Señor Jesús. En esta noche te pedimos que esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario nos limpie de todo pecado y de toda maldad. Tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe hacia toda verdad y justicia. Y tu palabra nos hable y traiga salvación, traiga sanidad, traiga liberación, llenura, exhortación y preparación para entrar al reino de los cielos. Te damos gracias en esta noche porque sé que tu palabra no volverá a ti vacía. Te lo pedimos creyendo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. A su nombre sea gloria. Y el versículo que leímos en esta noche en Proverbios capítulo 1 y versículo número 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a ver el Espíritu Santo que nos quiso enseñar aquí en este capítulo 1 del libro de los Proverbios, cuando dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué quiere decir? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué es el temor a Jehová? Te habrás preguntado, ¿qué cosa es tener temor de Dios? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Mi alma te alaba. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. En el libro de los Proverbios, capítulo 3 y versículo 7, dice la palabra: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La persona que es sabia en su propia opinión, ¿cómo lo llama la Biblia? Necio,
insensato. Y camina no según el consejo de Dios, sino según su propia opinión. Sí, que él piensa que está bien y camina porque él piensa que está bien, pero no camina según lo que Dios enseña. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Mire lo que dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. ¿Qué hace la verdadera sabiduría cuando viene a la vida de un hombre? Lo primero que hace es poner temor de Dios. ¿Y qué hace el temor de Dios cuando llega al corazón de un hombre? Enseñarlo a apartarse del mal. Miren lo que enseña la palabra. Vamos a la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre sea gloria. En Proverbios 14 y versículo 16 nos enseña la palabra de Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. El sabio teme y se aparta del mal. El insensato o necio se muestra insolente y confiado. ¿Por qué las vírgenes insensatas, siendo vírgenes, se quedaron? ¿Te has preguntado? ¿Por qué hay tantos supuestamente cristianos, entre comillas, que cuando suene la trompeta van a estar entre las vírgenes insensatas? ¿Cuál es el problema más grande que existe hoy en el pueblo de Dios? Vamos a leer lo que dice la Biblia. Volvemos a Proverbios capítulo 1. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Y qué significa desprecian? La sabiduría y la enseñanza. ¿Y por qué se convierten en insensatos? ¿Cuántas personas a veces dentro de la iglesia, cuando oyen la enseñanza, la desprecian en vez de venir a su corazón temor de Dios y apartarse del mal? Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El sabio ve el mal, teme y se aparta. ¿Por qué? Porque tiene temor de Dios. Ve el pecado, ve la maldad o oye la enseñanza que pone temor de Dios en tu corazón, y en vez de hacer lo contrario, lo que él hace, el insensato, teme y se aparta. El necio y el insensato no, la desprecia. Quiere decir, cuando uno está despreciando la enseñanza, ¿qué es lo que está despreciando? El temor a Dios. No hay temor a Dios. Por eso usted ve que la Biblia es insensata. Cuando el Señor le dio instrucciones, no hubo temor de Dios en ella. No la hicieron. Después despertaron. Pero cuando ya despertaron, era demasiado tarde. Y se quedaron. Habrá hoy personas y miles de personas que desprecian a través de la insensatez y la falta de la obediencia a lo que Dios nos enseña, el temor a Dios. Faltará hoy temor de Dios en las iglesias. Se ha ido el temor de Dios en mucha gente. Te voy a enseñar la necedad, cómo aparta al hombre
del temor de Dios. Y usted me dirá, ¿qué cosa es necedad? Vamos a ver qué cosa es necedad. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Porque le voy a decir una cosa. El necio y el impío, cuando los dos los pones en balanza, y la balanza casi está igual. Porque impío es aquel que conoce lo que Dios dice y hace lo contrario. ¿Por qué hace lo contrario? Porque no tiene temor de Dios. Y el necio no es igual. Oye lo que Dios dice, recibe la enseñanza. ¿Y qué es lo que hace? La desprecia. Sí, la desprecia. Habrá personas en la iglesia que se sientan, oyen la enseñanza en la Biblia, Dios la dejó escrita, y la desprecian. ¿Por qué hay tanta contienda? Odio, adulterio, fornicación, engaño, robo, mentira y tantas cosas en las iglesias. Porque cuando hay temor de Dios, nada de eso se practica. ¿Y por qué hay? Se predicará que eso a Dios no le agrada. Homosexualismo, lesbianismo, fornicación, adulterio, tantas cosas que están escritas. ¿Cuánta gente oye la enseñanza y en vez de con temor de Dios recibirla, la desprecia? La palabra no dice, oí tu palabra y temí. ¿Cuánta gente oye la palabra y en vez de temer, la desprecia? Por eso dice que el que es sabio en su propia opinión es necio, porque él cree que se la sabe toda. Pero aquí, ¿quién se la sabe toda? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos menosprecian, desprecian la sabiduría. Quiere decir, desprecian el temor de Dios y desprecian la enseñanza que Dios nos trae. Mire lo que sigue enseñando la palabra. Vamos a la palabra. Por eso en el libro de Proverbios 1, mire lo que dice después. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, el que te enseña por la palabra, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestra casa de despojo. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tus pies de su vereda, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. ¿Qué hace el que teme temor de Dios? Se aparta del mal. No va tras ellos. No va tras el consejo de los malos. Pero los que están en las iglesias y no tienen temor de Dios, van tras los consejos de los malos. Oyen los consejos de los malos. Hacen lo que su carne quiere. Vamos a seguir leyendo lo que dice la Escritura. Vamos a la Escritura. Alabado sea el nombre del Señor, a su nombre gloria. En el libro de Proverbios hay una sabiduría tremenda acerca de la enseñanza y del temor a Dios. Y mire lo que dice la palabra en el capítulo número 15 del libro de los Proverbios. Mi alma te alaba. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría. Escucha. Mas la boca de los necios hablará sandeces. ¿Cuál es la boca del sabio? No es la boca de aquel que tiene temor de Dios y antes de hablar una palabra medita lo que va a hablar
para no hablar palabra corrompida y desagradar a Dios con lo que habla. ¿Cuál es la boca del que no tiene temor de Dios? No es la persona que abre la boca y empieza a decir todo lo que le da la gana sin temor ninguno. ¿Y cómo lo llama Dios? Necio, insensato, porque dice que habla sandeces, habla cosas sin temor de Dios. ¿Usted no ha visto personas que cuando se ponen bravos te dicen un montón de cosas sin temor de Dios? El que tiene temor de Dios, aunque la carne esté molesta, trata de pedirle a Dios, ayúdame, Señor, para no pecar con mis labios. Porque tiene temor de Dios y no quiere decir cosas que desagradan a Dios y después le duelan o le cuesten por lo que hablaron. Vamos a seguir leyendo. Mire lo que dice la palabra. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Qué lindo es su nombre. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba. Sigue diciendo la palabra. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Y mire lo que dice el versículo 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Así que la persona que tiene temor de Dios, aunque come un poquitico de pan, Dios agrada más que usted se coma un banquete tremendo donde hay maldad, hay iniquidad, hay impiedad, hay engaño y hay perversión. Tendremos que en este tiempo pedirle a Dios, en este tiempo donde a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo, y donde ya el temor de Dios casi, porque sería como en los días de Noé. ¿Por qué usted cree que en los días de Noé Dios destruyó la tierra? Porque en el corazón del hombre estaba el continuo, el mal. No había temor de Dios. Los hombres hacían lo que les da la gana sin temor de Dios. En los días de Lot, ¿por qué Dios destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra? Por la perversión que había. Hasta los niños en ese entonces había lesbianismo y homosexualidad. Hasta los niños. Todo el mundo quería tener relaciones con los ángeles. No había temor de Dios. Y usted no se fija hoy. Usted va por la calle y la gente maldice. La gente dice mentira, la gente roba, la gente mata. ¿Dónde está el temor de Dios hoy? ¿Dónde está el temor de Dios hoy? Te voy a enseñar la importancia del temor de Dios en la vida de un creyente. Usted puede venir a la iglesia, usted puede hacer lo que usted le da gana, pero si en usted o en mí no hay temor de Dios, estamos perdiendo el tiempo. Mire lo que dice la palabra, vamos a la palabra. Hasta le voy a enseñar algo profundo en esta noche. ¿Usted sabe por qué la oración de muchos creyentes no son oídas? Pastor, ¿por qué? Ahora te lo voy a enseñar. Vamos a ir leyendo. Mire lo que dice Proverbios 18:6. Y si tienes una alabanza, dásela a Dios en esta noche, a su nombre, gloria. Dice en Proverbios 18:6, los labios del necio, del insensato, del que no tiene temor de Dios, traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Una de las cosas que te voy a mostrar importantísimo en nuestra vida cuando hay temor de Dios es cuidar la boca. Habrá gente que abre la boca sin temor de Dios ninguno. Le voy a mostrar un ejemplo en esta noche por la Biblia.
dos siervos de Dios, que eran de Dios, 100% de Dios. ¿Y cómo abrieron la boca para decir unas palabras? Y mire lo primero que Dios le dijo a estos dos siervos de Dios, que eran familiares de este hombre. Y cómo los reprendió y le vino hasta una enfermedad por falta de temor de Dios, por abrir la boca y hablar lo que no debía hablar. Vamos al libro de los Números. Y esto Dios nos lo trae, hermano, porque en este tiempo que nos ha tocado vivir, faltará el temor de Dios. Habrá insensatez y necedad en la boca de muchos que abren la boca y dicen, sin temor de Dios ninguno. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Miren lo que dice la palabra. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Número 12. Porque mire, una cosa es cuando usted está trayendo una enseñanza acerca de una doctrina falsa y usted nombra el nombre de la persona que está trayendo esa falsa enseñanza para que el pueblo sea advertido que es falsa la enseñanza. Y otra cosa es cuando no hay temor de Dios y usted se pone a hablar mal por detrás de una persona que predica la verdad de Dios. Son dos cosas diferentes. Una persona que predica algo que es falso, la Biblia lo llama falso profeta. Y el falso profeta, porque está enseñando algo falso, se llama por su nombre para que la gente sepa que este es lo que enseña es falso. Simón tenía un nombre, Simón el mago, era falso profeta. ¿Y cómo lo llamaban? Simón el mago. Enseñaba falsedad, igual que otros que aparecían en la Biblia. Eso no es pecado, llamar a un falso profeta por su nombre. El pecado es cuando un hombre de Dios está enseñando una verdad y uno empieza a hablar cosas mal detrás de él. Eso sí es pecado, porque el hombre está enseñando una verdad y uno se pone a hablar mal de esa persona. Eso ya es pecado. Mire lo que dice, venga y lea. En Números capítulo 12 dice, María y Aarón eran siervos de Dios. María y Aarón. María era profetisa y Aarón era la boca que Dios usaba. Eran hermanos de ¿quién? De Moisés. Dice, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. ¿Había hablado por ellos Dios? Sí. ¿Pero de qué se enojó Dios aquí? Hablaron mal. Usaron la boca con mal. ¿Cómo se llama eso? Necedad, insensatez, falta de temor de Dios. Habrá gente que habla de los siervos de Dios, que predican la verdad, mal de ellos. Y los mismos a veces de la misma iglesia. Vamos a leer lo que dice la palabra, venga. Mire lo que sigue diciendo la palabra. Y aquel varón era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él le dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues, escuche, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Temor de qué? Temor de Dios. Habrá gente que habla así, sin temor de Dios.
Alguien le dijo algo y está en una calumnia, hablan una palabra, no le gusta una cosa y la hablan. ¿Qué sucede cuando no hay temor de Dios y uno habla a la ligera? De cualquier siervo verdadero de Dios, que enseña la verdad de Dios. No estoy hablando de falsos profetas. Todos los siervos de Dios tenemos falta, pero Dios que los juzga. Aquí Moisés coge una mujer, una cosita. Ellos no les gustó y empezaron a hablar mal de él. ¿Qué hizo Dios? Se molestó. ¿Por qué? Porque vio que no había temor de Dios en ellos. ¿Y qué pasó? Y eran siervos de Dios. ¿Viene consecuencia cuando no hay temor de Dios? Vamos a seguir leyendo. Dice la palabra. El versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Cuál fue su pecado locamente? El hablar mal. Habla gente en las iglesias, te llaman creyentes, tienen Biblia. Cuando están los coritos avivados, brincan, saltan, dan brincos y se ponen a hablar mal. Quizás hoy no caiga lepra física porque estamos en la gracia. Aunque en la gracia Ananías y Zafira murieron. Pero vienen enfermedades. Viene lepra espiritual. Tendremos que pedirle a Dios temor de Dios para tener cuidado aun cuando abrimos nuestra boca. Habrá gente que abre la boca con ligereza. La Biblia lo llama insensato, necio, falta de temor de Dios. ¿Faltará el temor de Dios hoy en la iglesia? ¿Hablar a la gente a la ligera? Seguimos leyendo, venga. Otro caso. Vamos a Lucas en el Nuevo Testamento. Lucas 23. Si tiene una alabanza, dásela al Señor. Mi alma te alaba. Mire el versículo 38, lo que es el temor de Dios y lo que es la insensatez, despreciar el temor a Dios. En el versículo 38 dice: había también sobre él, sobre Cristo, un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Habrá gente que está en la misma condenación y usted va a hablarle de Dios y aún no tienen temor de Dios. Maldicen a Dios muriéndose. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo: mire, cuando hay temor de Dios, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Este hombre tenía temor de Dios, el otro ladrón, y dijo: nosotros aquí estamos por nuestros hechos. Nosotros somos los que merecemos estar aquí porque somos pecadores. Este ningún mal ha hecho. Señor,
acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. ¿Cómo se lo dijo? Con temor de Dios. ¿Qué le dijo el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo salvó. Pero el que no tenía temor de Dios, hoy ¿dónde está? ¿Cuánta gente hoy tristemente está condenada por falta de temor de Dios? Si algo tenemos que pedirle como nunca los cristianos, es que nunca se aparte de nosotros el temor a Dios. Y el temor a Dios viene por la enseñanza. Dice, los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. La palabra trae sabiduría. La palabra trae enseñanza. Y cuando uno no tiene temor de Dios, ¿qué hace? A mí no me interesa lo que está hablando este hombre. Yo voy a seguir fumando marihuana. Yo voy a seguir siendo homosexual. Yo voy a seguir siendo lesbiana. Yo voy a seguir haciendo lo que a mí me da la gana. Yo no voy a hacerle caso a lo que dice este. Eso es despreciar lo que Dios dice. Porque no es el hombre que lo está diciendo. Es Dios que lo está diciendo por la palabra. A su nombre sea gloria. Y llega un momento que la persona lo desprecia. Y al despreciarlo, ¿qué quiere decir? No hay temor de Dios. Y al no haber temor de Dios, ¿qué es lo que viene? Vamos a seguir leyendo lo que dice la palabra. A su nombre, gloria. Mi alma te alaba, Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. En 2 de Timoteo 3:9, mira lo que dice la palabra. Versículo 8 y 9. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a la verdad. ¿Qué cosa es resistir a la verdad? Rechazarla, despreciarla. Como lo hicieron Janes y Jambres. ¿En qué se convirtieron? En necios. ¿Y por qué rechazaron la verdad? Porque no tenían temor de Dios. A su nombre sea gloria. ¿Y qué dice la palabra? Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimientos, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez, su necedad, su falta de temor de Dios será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Esto está hablando de los hombres de los últimos tiempos, que no tienen temor de Dios, que su carácter dice, también debe de saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, donde habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. ¿Qué cosa es la piedad? La piedad bíblicamente es el temor a Dios. Los hombres piadosos es lo contrario a los impíos. El impío es el que no tiene temor de Dios. El piadoso es el que tiene temor de Dios. Que tendrán apariencia. Apariencia. Parecerán que son, pero no son. Su fruto no es bueno. Dice, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y mire lo que dice el versículo 10. Mas tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento. Y todos los que quieren vivir piadosamente, todos los que quieren vivir en el temor de Dios, padecerán persecución. Entonces, cuando una persona es impía,
No le importa nada. Cuando una persona es insensata, imprudente, ¿se habrá preguntado usted por qué si las vírgenes siendo vírgenes se quedaron? Porque hay creyentes que la Biblia dice que se van a quedar. El uno será tomado y el otro será dejado. ¿A dónde te lleva la insensatez? A la falta de temor de Dios. Y cuando hay falta de temor de Dios, ¿qué pasa con el ser humano? ¿Se va o se queda? Seguimos leyendo. Mi alma te alaba, Jesús. Mire lo que dice Efesios. Vamos a la palabra en el libro de los Efesios. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Efesios 5. Y el versículo 14 dice la palabra: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo andáis, o mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios. ¿Por qué? Porque el necio ve el mal y en vez de apartarse sigue por el mal. No tiene temor de Dios. Por eso, mirad cómo andáis, no como necios, sino como sabios. El sabio ve el mal y ¿qué hace? Se aparta. El necio ve el mal y ¿qué hace? Anda por él. No se aparta. Desprecia la sabiduría y desprecia la enseñanza por su insensatez, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por eso, no seáis insensatos. ¿Por qué se quedaron las vírgenes insensatas? Porque nunca entendieron cuál era la voluntad de Dios, porque no había temor de Dios en ellas, sino entendidas de cuál es la voluntad de Dios. Entonces, cuando uno es necio, nunca entiende cuál es la voluntad de Dios, porque es necio, no tiene temor de Dios. Pero cuando uno tiene temor de Dios, aprovecha bien el tiempo y hace las cosas con temor reverente, porque hay un temor en su corazón de hacer las cosas que desagradan a Dios. Todos fallamos, pero cuando hay temor reverente, uno se humilla, uno se arrepiente, uno no encubre el pecado. Dice: el que encubre su pecado no prosperará. Aquel que lo confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. ¿Por qué? Porque es temeroso de Dios. A su nombre sea gloria. Mire lo que sigue diciendo la palabra. Mi alma te alaba. Siga leyendo. Abra la Biblia en el Salmo 25 y versículo 12. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Salmo 25 y versículo 12. ¿Quién es el hombre? Una pregunta. Que teme a Jehová. Él le enseñará el camino que ha de escoger. Tú sabes que cuando uno es temeroso de Dios, aunque no sea creyente, Dios le muestra el camino. Pastor, aunque no sea creyente, vamos al libro de los Hechos. Si tienes una alabanza, alaba a Dios. Mira lo que dice: ¿quién es temeroso de qué? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Se cumple esta palabra o no se cumple? Abra el libro de los Hechos, capítulo 10. Mi alma te alaba, Jesús.
Mi alma te alaba, Jesús. Libro de los Hechos, capítulo 10 y versículos 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Este hombre era creyente judío, no, que era centurión, que era romano, piadoso y temeroso de Dios con toda su familia, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día un ángel de Dios entraba donde él y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Y por qué subieron? ¿Porque era qué? ¿Qué dice el versículo 35? Vamos a coger el 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Le temía este hombre llamado Cornelio. ¿Y qué hizo Dios con él? Le envió a Pedro para que le predicara el evangelio. Le mostró el camino, confirmando la palabra del Salmo 25. Él le mostrará el camino y lo guiaría hacia el camino el que teme a Dios. Le mostró la salvación. Fue salvo y fue el primer hombre en la Biblia que, sin ser bautizado en agua, recibió la llenura del Espíritu Santo. A su nombre sea gloria. Dice que en cada nación Dios se agrada del que le teme. ¿Y qué hace? Le manda a alguien, porque como es temeroso de Dios, pero quizás no lo conoce, le manda a alguien para que oiga la palabra y para que pueda conocer a Dios y ser salvo. Como hizo con Cornelio. Cornelio no era salvo. Cornelio era italiano, pero tenía temor de Dios. Él y toda su familia. Y mira cómo Dios le mandó a Pedro. Lo sacó de un éxtasis y le mandó un éxtasis. Y Pedro dijo: Señor, yo nunca he entrado a casa de un gentil. Le dijo: no llames inmundo lo que yo limpio. Cuando le dio la visión: mata y come. Nunca he comido nada inmundo. No llames inmundo lo que yo limpio. Y lo llamó. Y fue y lo salvó. ¿Vio la importancia del temor a Dios? ¿Cuánta gente usted ve en el mundo que quizás no son creyentes, pero hay un temor de Dios, y cuando usted va, te oyen con temor de Dios y aceptan a Cristo y se arrepienten? Y son impíos, son gente del mundo que no conocen a Dios. Imagínense el que conoce a Dios, el que dice que tiene a Cristo, el que ama a Cristo. ¿Cuánto más tiene que hacer las cosas que al Señor le agrada? Tendrá que la iglesia del siglo XXI volver al temor de Dios. Un ejemplo: en la antigüedad usted veía, había mujeres. Mi abuela, mi madre no era cristiana, pero eran mujeres temerosas de Dios. Usted no veía esas mujeres como hoy en día, mujeres en las iglesias que le cornean a los maridos, maridos que cornean a las mujeres como si nada. ¿Dónde está el temor de Dios? Gente que se llama cristiano, toma prestado y no paga. Roba, miente, engaña, levanta falsos testimonios. ¿Usted cree que esa gente, si suena la trompeta, se va al cielo sin temor de Dios en el corazón de ellos? ¿Habrá falta de temor de Dios hoy en las iglesias? La mentira se dice como comiéndose un pan. El engaño, la falsedad, la hipocresía. Tendremos que volver al temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. El sabio ve el mal. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:22: absteneos de toda especie de mal. ¿Y cuántas veces vemos el mal? Un ejemplo: ¿qué es un chisme? Meterse a la gente a chismotear el uno al otro. ¿Y cuánta gente a veces, en vez de abstenerse, dice: no, yo no me quiero meter en estas cosas?
en murmuración, en chisme, hablar mal de nos metemos en vez de abstenernos. El sabio, el que tiene temor de Dios, ve el mal, ve donde hay pecado, ve donde hay maldad y se aparta. Dice que el necio se mofa del pecado. Dice que los necios se mofan, se ríen. Eso no es nada. Y empiezan a reírse. Habrá gente en la iglesia que dicen, eso no es nada. No le haga caso a ese hombre, ese es un legalista. Cuando no hay temor de Dios, se habla muchas cosas. Cuando no hay temor de Dios, la lengua es suelta. Cuando no hay temor de Dios, se hacen las cosas sin meditar. ¿Qué es lo que dice Dios para nosotros los creyentes? Seguimos leyendo, venga y siga leyendo. Y le voy a enseñar tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento lo que el Señor habla del temor a Dios. Porque en el Antiguo como en el Nuevo es lo mismo. ¿Y qué cosa es el temor a Dios? Respeto. Un respeto reverente hacia lo que Él dice. Si Él nos dice algo, no podemos cogerlo a la ligera. Decir, bueno, Dios dice esto, no pasa nada. Si Dios lo dice, por eso dice, oí tu palabra y temé. Sí, me entró ese temor reverente. Usted no ve cuando Cristo abría la palabra el temor que había, el temor reverente. Temor reverente no es espanto, es un respeto. ¿Quién fue el primero que nos enseña el temor reverente? Venga y habla la Biblia en Hebreos 5. Mire lo que dice la palabra. A su nombre sea gloria. Hebreos capítulo 5. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Era Cristo Dios. ¿A quién tenía que temerle Cristo si Cristo era Dios? No podía ser Cristo lo que le da la gana porque era Dios. Cristo era Dios. ¿Era Dios o no era Dios? ¿A quién tenía que darle cuenta? Él era Dios. Y mira lo que dice. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído. ¿A causa de qué? Y si no hubiera en él temor reverente, y era Dios, hubiera sido oído. Fue oído. Te preguntarás, ¿por qué cuando clamo a veces mi oración no es oída? Pregúntate, ¿hay temor reverente? Porque si no hay temor reverente, mire lo que dice Juan capítulo 9. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Yo sé que si estuviera predicando ahora de Elías y del carruaje que fue levantado, muchachos, aquí estuviera esto todo prendido, todo el mundo dando patas. Pero como estoy preguntando del temor de Dios, esto... Pero yo prefiero predicar de esto y que haya temor de Dios en el pueblo, que no haya mucho brinco y salto sin temor de Dios. Porque brincando no vas a llegar al cielo. Pero si hay temor de Dios, sí vas a llegar al cielo. Mi alma te alaba. Y mire lo que dice la palabra. Venga y lea Juan 9. Y yo sé que quizás este mensaje para muchos es un mensaje old fashion. Pero mire lo que dice. El versículo Juan 9:30. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sabéis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores,
Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese, ¿a quién oye Dios? A los temerosos. Habrá gente que a veces claman y claman y claman, pero por otro lado hacen cosas malas. ¿Cómo tú vas a querer que Dios te oiga si por un lado haces una cosa buena y por otro la tumbas con la misma mano? El temor de Dios es apartarse del mal. Todos cometemos fallas, todos cometemos errores, pero el que encubre su pecado no prospera. El que lo confiesa y se aparta. El que tiene temor de Dios cuando comete algo mal hecho, se aparta, porque tiene temor de Dios. El que no tiene temor de Dios sigue practicando lo malo. Dios le habla de cualquier área, de la ira, del odio, de la lengua, del adulterio, de la fornicación, del robo, del engaño. Y como no hay temor de Dios, lo sigue haciendo. El que tiene temor de Dios dice, esto sí lo hago, a Dios no le agrada. Yo tengo temor de Dios, no lo voy a hacer. Porque el que tiene temor de Dios no menosprecia la sabiduría ni la enseñanza. Teme y se aparta del mal. Por eso usted ve gente en la iglesia que cuando oye el mensaje, aunque hayan cometido falta, temen y se apartan del mal. Y Dios los restaura, y Dios los bendice, y Dios los levanta. Pero el que sigue haciendo lo malo, el que oye y menosprecia la sabiduría y sigue practicando el pecado, y sigue practicando el pecado, y sigue practicando, ¿cómo lo llama Dios? Necio, insensato, falta de temor de Dios. Y al principio o al final, al necio o al insensato, ¿cuál es su consecuencia? ¿Cuál fue la consecuencia de la vida insensata? Se quedaron. ¿Cuántos nos queremos quedar? Ninguno. ¿Usted se quiere quedar? Yo no me quiero quedar, usted tampoco. Yo creo que aquí nadie se quiere quedar. Entonces, para no quedarnos, ¿qué es lo primero que tenemos que pedirle a Dios? Sabiduría. ¿Y cuál es la sabiduría? El principio, el temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? Apartarnos del mal. Apartarnos de todo lo que está en contra de la enseñanza bíblica, en contra del consejo de Dios, en contra de la exhortación de Dios, en contra de lo que Dios nos quiere enseñar para bien de nosotros. Mire lo que dice la palabra, vamos a leerlo. Proverbios 8:13. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. El temor de Jehová, el temor de Dios, es aborrecer el mal. Mire que la palabra aborrecer, aborrecer algo es pecado, pero aborrecer el pecado no es pecado. ¿Cuánto estamos entendiendo lo que nos está diciendo Dios? Aborrecer es pecado, odiar es pecado, pero odiar al pecado no es pecado. Porque tú no estás odiando a los seres humanos, estás odiando a lo que Dios odia, que es el pecado, la maldad. A su nombre sea gloria. Dice, el temor de Jehová es aborrecer, ¿qué? El mal, el pecado, la maldad. Por eso dice, apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Porque el que tiene temor de Dios se aparta de la maldad. ¿Cómo te vas a decir ahora, gloria a Dios, aleluya, y después acostarte con una mujer en pecado sin estar casado? Venga y siga leyendo. ¿Cómo tú decís que tiene temor de Dios y después ir por ahí a fornicar o a hacer lesbianismo o a fumar marihuana, a coger droga o a hacer lo malo? ¿Dónde está el temor de Dios? Porque somos templo del Espíritu Santo. ¿Y qué dice la palabra? El que destruyera el templo del Espíritu Santo, ¿Dios qué? Lo destruirá el hermanito amado. Venga y siga leyendo. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor.
La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. ¿Por qué? Porque es pecado, es maldad. ¿Y quién hace eso? No es el necio. El necio habla, el necio dice, el necio es arrogante, el necio es soberbio, no le importa, porque no tiene temor de Dios. Mire lo que sigue diciendo la palabra. Abra Hebreos 10:27, Proverbios 10:27. Alabado sea el nombre del Señor. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Así que cuando tú tienes temor de Dios y te apartas del mal, Dios aumenta tus días, te da larga vida, te bendice. La Biblia nos dice, honra a tu padre y a tu madre y se te alargarán los días. Cuando una persona no tiene temor de Dios, ¿qué es lo que hace? Maldice a los padres, no los quiere, no los honra. Maldice lo que Dios enseña, porque tenemos que ir a todas las enseñanzas bíblicas, a todo lo que está escrito. Dice que el necio o el insensato menosprecia, desprecia la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué sabiduría y qué enseñanza? La que viene de Dios. Y la sabiduría y la enseñanza que viene de Dios, ¿qué nos enseña? Apartarnos del mal. Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, porque el temor a Dios te enseña a apartarte del mal, te saca de la necedad, hace que no seas más necio, hace que no seas más insensato, hace que seas prudente y sabio, porque el sabio ve el mal y se aparta. Mire lo que sigue diciendo la palabra, venga. Proverbio 14. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Cuál es la diferencia entre una mujer temerosa de Dios y una que no es temerosa de Dios? La que es temerosa de Dios lucha hasta el final, de donde tiene fuerza para que su hogar, su familia no se destruya. Tiene temor de Dios, no toma pasos a la ligera. La necia que lo hace, deja a los hijos, deja al marido, deja a todo el mundo, se va y destruye. Por eso dice, la mujer sabia edifica. Porque la mujer sabia, como dice Proverbio 31, es temerosa de Dios. Y la mujer temerosa de Dios se aparta del mal para edificar su hogar, su familia, su esposo y sus hijos. ¿Qué hace la necia? La destruye, no le importa. ¿Es cierto o no es cierto? Usted ve que la mujer sabia lucha hasta el final para que su hogar no se destruya. Igual que el hombre sabio. El hombre sabio es igual. El hombre sabio no le dice a la mujer, por cualquier cosita me voy a divorciar de ti. ¿Y cuántos hombres usted lo ve que son necios? Por cualquier cosita, no hay adulterio, no hay nada. Tiene una bronca, se molesta a la mujer y dice, me voy a divorciar de ti. ¿Por qué te voy a divorciar de ella misma? Eso es necedad que sale de nuestra boca. Tendremos que tener cuidado lo que sale de nuestra boca. Porque decirle a la mujer, me voy a divorciar de ti, tú eres esto y lo otro, siendo una mujer que no está en pecado y no está en maldad. Tú mismo estás atrayendo sobre ti maldición por lo que estás hablando. Eso es necedad. Si Dios te dijo que la ames y la cuides hasta que suene la trompeta, tú tienes que bendecirla, amarla y cuidarla, igual que ella a ti. No pueden decir por cualquier cosita, nos vamos a divorciar. Y usted oirá hoy en el pueblo de Dios necedad. Mujeres sabias y hombres sabios que en vez de estar edificando su casa la están destruyendo por las palabras necias que salen de su boca. Cualquier cosita, me voy a divorciar de ti, me voy a separar de ti. Y divorcio solamente se puede proclamar cuando hay un adulterio. Y hay un adulterio confirmado. No que tú piensas que está en adulterio, que confirmó el adulterio, que hay testigos de que está en adulterio y no quiere arrepentirse. Pero hoy cualquiera le dice al otro, me voy a divorciar de ti, porque quizás no le puso los calzoncillos a la hora que se iba a bañar. Le pidió que le pusiera los calzoncillos en el baño y no se lo puso y le dijo, me voy a divorciar de ti. O porque quiere que la mujer lo mantenga. O porque la mujer quiere que el hombre solo la mantenga y le dice, no, mira, es que yo me puedo conseguir uno mejor que tú. Me voy a divorciar de ti, uno que me mantenga y me dé todo, porque tú no me das nada. Oye, habrá cosas que se hablan que no se tienen que hablar.
que son necedades. Seguimos leyendo, vamos a seguir leyendo, venga. Mire a María y a Aarón por hablar cositas, y eran siervos de Dios, le cayó lepra. Y Dios le dijo, ¿cómo habéis hablado sin temor? Si Dios permitiera que todo lo que se habla en los teléfonos y todos los textos que se mandan por teléfono, aunque al final, en el día al final, Dios los va a sacar toda la luz de las cosas que se hablan el uno del otro. Habrá gente que usa los teléfonos para hablar mal de otro. Si Dios ahora mismo dijera, voy a poner un momento unos cuantos teléfonos de algunos hermanos y lo pone aquí para que usted oiga lo que se hablan. Fulana hablando peste del otro y el otro hablando peste del otro, después viene y dice, ay, mi hermanito, como te amo, hablando peste. No hay gloria a Dios. ¿Qué pasó? Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba. Eclesiastés 12. Mira, esta es la gente que le encanta, mire el consejo que nos da Dios, a la gente que le encanta coger muchos libros y libros y libros y libros, se la pasa metido en los libros. ¿A cuánto le gusta mucho leer muchos libros? Levante la mano que le gusta leer muchos libros. Levante la mano. Dios le va a dar un consejo, venga. Eclesiastés 12. Este es para que lo que le gusta leer muchos libros, libros, libros. Y usted lo ve que te la pasan leyendo libros. Ahora, el versículo 12. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros. Y el mucho estudio, el mucho leer, el mucho estudiar libro, es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, el fin del discurso que habló uno de los hombres más sabios, ¿cuál es? Temer a Dios. ¿Qué le pasó a este hombre que escribió este libro tan sabio y perdió el temor de Dios? ¿Dónde terminó? ¿Dónde termina todo hombre o toda mujer que pierde el temor de Dios? Haciendo lo malo. El temor de Dios es apartarse del mal. Cuando uno deja de tener temor de Dios, empieza a hacer lo malo. ¿Qué es lo que impide que tú hagas lo malo? ¿Que eres bueno? Temor a Dios. Por eso dice, no temas. ¿Quién te mata el cuerpo? Mateo 10, 28. Teme más bien al que puede matar tu cuerpo y tu alma en el infierno. Venga y lea conmigo. Mire lo que dice Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuántos de nosotros tenemos promesas grandiosas en Cristo? Limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad ¿en qué? En el temor de Dios. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como
en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación, ¿con qué? ¿Y por qué tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor? Porque si decimos que somos salvos y hacemos cosas como hicieron las vírgenes insensatas, hablamos insensateces, actuamos como insensatos, ¿qué nos puede pasar si no nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor? ¿Nos puede pasar lo mismo que le pasó a la virgen insensata? ¿Qué le pasó a la virgen insensata por no ocuparse de su salvación con temor y temblor? ¿Qué le pasó? Se quedaron, eran vírgenes. ¿Y qué te puede pasar a ti y a mí si no nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor? Hebreos 12. Hebreos 12 y versículo número 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Cuánto hemos recibido un reino inconmovible? ¿Qué significa un reino inconmovible? El reino de Cristo nadie lo puede mover, es inconmovible. A su nombre sea gloria. Por eso dice la Biblia, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, porque es un reino que es inconmovible. A su nombre sea gloria. Tengamos gratitud y mediante ella servamos al Señor, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es que. ¿Qué hizo Dios con aquellos que no tenían temor de Dios en el pueblo de Israel? Que empezaron a murmurar. Las serpientes no empezaron a matarlos. Y después la Biblia nos enseña en 1 Corintios capítulo 10 que esto sucedió para darnos ejemplo a nosotros de los que habían de vivir impíamente. ¿No lo dice 1 Corintios capítulo 10? Para que no vivamos una vida de impiedad, una vida sin temor de Dios. Necesitaremos pedirle a Dios que nos devuelva o que nos dé en los pocos días que nos queda de vida aquí en la tierra ese temor reverente en nuestro corazón. Cuando hablamos, cuando miramos, cuando pensamos, cuando actuamos, cuando hacemos, cuando tratamos. Termino con este texto. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Y versículo 14. Como hijos obedientes. ¿Cuánto queremos ser obedientes? Amén. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Acuérdense que la santidad no es una apariencia, es una manera de vivir. En la casa, en la calle, cuando te acuestas, en lo íntimo, es una manera de vivir. Apartándonos de todo lo que es mal. Porque escrito está, sed santos como yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación.
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la palabra, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Conducíos en el temor de Dios todo el tiempo. Usted sabe que usted y yo aquí somos peregrinos. Y como peregrinos que somos, estamos en un peregrinaje hasta llegar al cielo. En ese peregrinaje, todo el tiempo de nuestra peregrinación, ¿cómo tenemos que conducirnos? En el temor a Dios. Cuando veamos el mal, apartarnos. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? Ver el mal y apartarse. Oír la enseñanza que trae sabiduría y no despreciarla. ¿Cuánto hemos oído lo que Dios nos ha hablado hoy? El que tiene temor de Dios en esta noche, ¿qué hace? En el área que Dios le habló y está fallando. Cuando hay temor de Dios, Señor, me hablaste. Yo tengo temor de ti. Yo no quiero ser ni un necio, ni un insensato, ni un impío. Yo quiero que cuando salga en esta noche de este lugar, si mi boca habla necedades, controla mi boca. Si mis ojos miran lo que no es, contrólame. Si mi carne me lleva a fornicación, adulterio, lesbianismo, lo que sea, apártame. Porque el sabio ve el mal y se aparta. ¿Por qué se aparta? Porque tiene temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Cuánto queremos decirle a Dios en esta noche? Ayúdanos a tener un temor de Dios reverente. Los que queremos, pongámonos de pie. Y los que están no solamente a ponernos de pie, los que estamos dispuestos a apartarnos de cualquier cosa que sepamos que a Dios desagrada. Cierre los ojos y levante la mano. Y no quiero a nadie, quiero que esté meditando por un minuto. Medite qué es lo que hay en su vida o en la mía que estamos haciendo que conforme a la enseñanza bíblica no está bien. Y nosotros que tenemos temor de Dios y queremos ser sabios, pero no sabios en nuestra propia opinión, sabios según el temor de Dios, queremos apartarnos de eso. Si es la lengua que está hablando cosas indebidas, si es los ojos que están mirando lo que no deben, si son los pensamientos, cualquier necedad que estemos practicando, que nos esté llevando a cosas que están en contra del temor de Dios. Cógete un tiempo para meditar. Di, Señor, estoy siendo sabio en mi propia opinión, o verdaderamente en esta noche tú me has hablado. Yo sé que esto a ti no te agrada. Yo te amo y tengo temor de Dios. Y quiero decir lo que dijo Habacuc: oí tu palabra y temí. Apártame de lo malo. Apártame de cualquier cosa que yo pueda hacer que sea necedad. Apártame de cualquier insensatez. Aún mentiras que yo diga, miradas malas que yo haga, palabras feas que salgan de mi boca, murmuraciones, cosas que, como María, que habló de Moisés sin temor de Dios. Guarda mi lengua para que mi lengua, cuando se habla, salgan cosas que a ti te agradan. Sea boca de sabio, porque la boca de sabio trae medicina al cuerpo. Ayúdame, Señor,
andar todo el peregrinaje que me queda en esta tierra en tu temor. Ayúdame a ocuparme en mi salvación con temor y con temblor. Aparta de mí toda insensatez, toda necedad. En el nombre de Jesús. Aquí estoy, Señor, dispuesto a obedecerte, a amarte y a servirte. Díselo a Dios, aleluya. Y mientras que en esta noche estamos así, en esta meditación, en esta confesión tú con Dios, tú sabes en esta noche dónde Dios te ha hablado y dónde Dios me ha hablado. Si en tu corazón hay temor de Dios de verdad, lo que está mal hecho en esta noche se va a enderezar. Te vas a apartar de todo aquello que tú sabes que según la palabra está mal. Y le vas a pedir a Dios que te ayude. Yo a veces he hecho cosas que están mal y no he podido dormir toda la noche hasta arreglarlas. Porque uno enseguida, el Espíritu Santo, cuando tiene temor de Dios, dice: esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y uno no puede dormir porque hay temor de Dios, y el temor de Dios te redarguye para que tú no hagas lo malo. Te redarguye para que tú te apartes del mal. El sabio ve el mal y se aparta porque tiene temor de Dios en su corazón. Levantemos las manos y vamos a adorar a Dios con un cántico. Un cántico que nos ministre. Un cántico que ponga más temor de Dios en nuestros corazones. Un cántico que prepare una iglesia de hermanos y hermanas temerosos de Dios. Mire lo que le pasó a los hijos de Aarón cuando fueron a ofrecer fuego en el momento de ofrecer el incienso, y lo hicieron sin temor de Dios. Dice que del mismo altar el fuego los consumió porque era fuego extraño. Aun cuando nos paremos en el altar, los músicos a tocar, los jóvenes a cantar, hágalo con temor de Dios. No se pare para que lo vean. No se pare para que la gente diga: ay, qué bonito toca. Hágalo con temor de Dios. Porque si usted en el altar es una cosa y allá afuera es otra, Dios un día lo puede matar como ha matado tanta gente. Cojamos las cosas de Dios con temor reverente. Sirvamos a Dios con temor reverente. Hagamos las cosas que a Él le agrada con temor reverente. A su nombre, gloria. Porque muy pronto Cristo viene. Y solamente los que tienen temor de Dios, como las vírgenes prudentes, se van a ir con Él. Las insensatas que desprecian la sabiduría, la enseñanza, porque no hay temor de Dios, le va a pasar lo mismo que le pasaron a las insensatas de la Biblia. Se quedaron. Que Dios nos ayude a que nadie se quede. Y esto empezando por mí, que Dios nos ayude a que nadie aquí nos quedemos. Que en el corazón de todos nosotros, de todos, haya siempre temor de Dios. Levantemos nuestras manos al cielo. Cántale con temor de Dios a Dios. Con temor de Dios. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero.
Señor. En gloria, en gloria, en gloria te veo. Qué lindo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Dile, yo quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú. Ver la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor.
reflejar al mundo. Quiero ser más como tú, ver la vida
Bendito sea tu nombre. Cuando el temor de Dios está en nosotros, podemos reflejarle a este mundo que se pierde el amor de Cristo en nuestro corazón. Sentémonos, iglesia. Cerremos un minuto nuestros ojos. Dios es maravilloso, que nos ama y nos habla, porque Él viene por una iglesia prudente que anda en el temor de Dios. Aleluya. Si hubiera alguien en esta noche, en este lugar, que todavía no le ha dado su corazón a Cristo, acércate. Acércate, que el Señor tiene salvación para ti. Él te ama. Él no quiere que andes imprudente, necio, insensato. No tengas miedo. Quizás tú digas que me da pena pasar adelante. No te dé pena. Pasa y dile: Cristo, sálvame. Cristo, perdóname. Yo quiero que tú me perdones. Yo quiero que tú me perdones, Jesús. Perdóname, Jesús. Alguien más en esta noche que quisiera decirle: Señor, estoy cansado de caminar una vida necia, sin propósito. He estado perdiendo mi tiempo. Y el fin de esto va a ser condenación a mi alma. Quiero que me salves, me limpies y me perdones. Y quiero de ahora en adelante caminar en el temor de Dios, apartarme de todo aquello que a ti te desagrada. Tú me vas a ayudar, Jesús. Yo solo no puedo, pero tú me vas a ayudar a apartarme de todo lo malo y aborrecer lo malo y amarte a ti y a tu palabra. ¿Habrá alguien más que quisiera en esta noche entregar su corazón a Jesús o reconciliarse con Él? Dios bendiga esta vida. ¿Alguien más? Las manos de Jesús están abiertas. Él dice: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Ven a Él mientras que haya tiempo. Va a haber un momento donde se va a cerrar la puerta y no va a haber más tiempo. Dios bendiga a esta joven que viene. Dios la bendiga. ¿Alguien más que dice: yo quiero darle mi vida a Jesús? No quiero caminar más insensatamente. No quiero más ser insensato, necio. Caminar sin temor de Dios. Quiero apartarme del mal. Y el único que me puede ayudar a apartarme del mal se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Habrá alguien más que tome una decisión sabia? El sabio ve el mal y se aparta. Se arrepiente, se humilla, le pide perdón a Dios. Dios bendiga a estas 5 personas que están en el altar. Hoy hay grande gozo en el reino de los cielos. Cuando alguien decide apartarse del mal y escoge seguir a Jesús, levante su mano al cielo y dígale: Señor, gracias porque tú me amas y me amas tanto que en esta noche me has traído para darme salvación. Me arrepiento de todo corazón, de toda la vida vieja que he llevado, de todas las cosas malas que he hecho. Y te pido que me salves, que me limpies con tu sangre preciosa y perdone todos mis pecados. Y de ahora en adelante yo pueda caminar
en el temor de Dios, apartándome de todo camino de mal, de todo camino de pecado. Gracias porque me amas y me salvas y me perdonas y me limpias. En el nombre de Jesús yo lo creo, yo lo recibo, que soy salvo, libre y perdonado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto damos gracias a Dios por estas vidas? Y de ahora en adelante, una vida nueva en Cristo Jesús. Denle una Biblia a cada uno de ellos. No tengas tormento. Ahora tú tienes a Cristo. Cristo echa fuera el tormento. Estés en Guatemala, estés en Nicaragua, estés en Honduras. Cristo dice, mi paz os dejo. Mi paz. Podías estar atormentado antes de conocer a Cristo. Porque uno cuando le pasan estas cosas se atormenta. Pero cuando viene a Cristo, hay paz. Hay paz. ¿Se fue el tormento? Ya. Ya. ¿Se fue? Se fue. ¿Viniste atormentado? Sí, porque mi testimonio me gustaría darlo para la honra de Dios. Sí. Bueno, mi testimonio es que 8 años deportado a mi país y cuando vine de regreso mi abogado me abrazó y lloró y me dijo, esto fue Dios, no fui yo. Y a Él le debo todo. Ahora le voy a servir hasta la muerte. Si no te hubieran deportado, quizás no te arrepientes. Hubieras estado por ahí haciendo lo malo. Ahora que te deportaron, te pasó como Jonás. Lo tuvieron que mandar para el fondo del mar para arrepentirse. ¿Cuánto creemos que los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien? Hay cosas que a veces no entendemos. Pero en el propósito de Dios, todo lo que pasa tiene un propósito. Y es para bien. Por eso cuando Dios esté lidiando con alguno de nosotros o de nuestros hijos, no queramos tener más amor que Dios. Deja que Dios termine el propósito que tiene con esa persona. Porque vas a ver después que Dios termine el propósito, cómo va a ser para bien a aquellos que le aman. Señor, gracias en esta noche por lo que has hecho. Por estas 5 preciosas almas que vinieron a ti. Que te recibieron. Que se humillaron. Y que decidieron en su corazón apartarse del mal. Ayúdalas. Y ayúdanos a cada uno de nosotros a poder seguir perseverando en tus caminos. Sigue limpiándonos, guardándonos, santificándonos y purificándonos. Mira a todos los hermanos en el Medio Oriente, donde están siendo asesinados, acuchillados, maltratados, perseguidos. Ayúdalos para que nunca nieguen la fe. Ahora mira a tu pueblo que con amor y gratitud, por lo mucho que tú nos has dado y por amor a tu obra, para que tu obra nunca se detenga, sino que tengamos para todo lo que se necesita, radio, televisión, para todo lo que necesita. Bendice esas almas que te honran con sus bienes, que traen con alegría, como dice tu palabra, los diezmos y las ofrendas, porque tú bendices y amas al dador alegre. Lo pedimos creyendo en el nombre de Jesús. Que bendición habrá para todo el que lo hace con amor y alegría. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A su nombre, gloria. Y sigamos orando por todos los hermanos que están en el Medio Oriente, en Nigeria, en todos los países comunistas y en los países musulmanes. Se ha levantado una persecución terrible. Y oremos, hermano, porque mire, yo venía hoy comentando con mi esposa, acuérdense que estos musulmanes, muchos de ellos piensan como los judíos, cuando al principio perseguían a los cristianos y mataban a los cristianos, como Saulo de Tarso. ¿Qué pensaban ellos? Que estaban sirviendo a Dios. Y muchos de estos musulmanes, aunque están bien mal y lo que están cometiendo es un acto abominable delante de Dios, pero ellos piensan que están sirviendo a Dios, porque el diablo los tiene ciegos. Oremos para que Dios le abra el entendimiento
Porque aunque usted ve ese grupo de terroristas musulmanes que están arrancando cabezas, algunos de ellos se están convirtiendo. Por eso es importante poder seguir predicando el evangelio. Usted no sabe en el Medio Oriente cuántos musulmanes se están convirtiendo a Cristo. Y eso es lo que ellos tienen temor, que se les vayan de las manos. Vamos a orar para que Dios salve. Y los que le toquen morir por amor de Cristo, mueran mirando al Señor. Como héroes de la fe. Porque el galardón de ellos es grandioso. Todos aquellos que mueren por amor de Cristo. Dice la Biblia, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Esos son héroes de la fe, hermano. Los que están muriendo por amor de Cristo. Que no niegan la fe en Cristo y mueren por amor al Señor. Oremos para que la fe de ellos nunca falte. Y oremos para que nosotros, los que estamos aquí, que tenemos de todo, seamos más agradecidos y más temerosos de Dios. En estos días a mí me escribían de uno que se llama La Voz de los Mártires, la gloria para Dios, y Dios puso en mi corazón enviarle una ofrenda para ayudar a esos hermanos de allá. Como algunos que estamos ayudando allá en Cuba, misioneros. En los países donde más necesidad es donde Dios me pone para poder enviar ofrendas de amor y ayudar a esa gente que a veces usted no sabe las pruebas que pasan. Tenemos que orar por ellos. Y darle gracias a Dios por todo lo que nos da. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por todo lo que Dios nos ha dado aquí? Que todavía podemos con libertad hablar de Jesucristo. Y que tenemos un lugar, quizás no es lujoso, quizás no es un lugar millonario, quizás no es un lugar, pero por lo menos es un lugar donde podemos reunirnos en su nombre. Y pidámosle siempre a Dios que este lugar siempre se mantenga abierto. Que nada ni nadie lo cierre, porque el diablo siempre va a querer cerrar la puerta de Dios. Con persecución, miren los países de allá, están cerrando las iglesias, matando a los pastores, persiguiendo a los pastores, cerrando los templos. Que Dios nos guarde, hermano. Porque el diablo se levanta contra aquellos que aman a Dios. Las iglesias liberales nadie se mete con ellos. La iglesia mundana nadie se mete con ellos. Mira la iglesia católica, ¿cuántos años llevan? Mira los templos de ellos, ¿quién se mete con ellos? Pero levanta una obra en el nombre de Jesús y para la gloria de Cristo y vas a ver cuánta persecución y prueba. Queremos saludar a todas las visitas que están por primera vez. ¿Habrá alguna visita que está? Póngase de pie las que están por primera vez. Queremos darle la bienvenida. ¿Habrá alguna visita que está por primera vez? ¿Qué le decimos a la visita que están por primera vez? Dios bendiga a estas jóvenes que están visitándonos. Regálele un DVD a cada una de ellas. Amén. Sigamos orando por los que nos ven por televisión, nos oyen por radio. ¿Cuántos oyen a la una el programa de la una? ¿Cuántos oyen a la una el programa de la una? Sigamos orando para que Dios siga trayendo almas en la 1080M. Más que todo yo lo hice por los pecadores, por aquellos que no conocían a Cristo, para que sean salvos y conozcan a Dios. Saludamos también a todos los que nos miran por internet a nivel del mundo. Estamos llegando hasta el Vaticano. Ojalá que algún curita de allá esté mirando y se convierta a Jesucristo. Mi alma te alaba, Jesús. Queremos llegar al mundo entero y decirle al mundo entero que solamente hay un nombre en el cual podemos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? En ese nombre vamos a ponernos de pie para despedir. Mañana, si Cristo no ha venido, a las 11 estaremos aquí, trayendo palabra de Dios de nuevo para la gloria de su nombre. Alabado sea su nombre. Gracias, Señor, en esta noche. Te damos gracias por tu palabra que has traído al corazón de tu pueblo. Ayúdanos, Padre, a ponerla por obra, a ser hacedores de ella, Señor, y a retenerla en nuestro corazón. Ahora sí te presentamos a nuestro pastor, Señor, su familia, su esposa, sus hijos, Señor, para que sigas poniendo tu mano, para que sigas teniendo misericordia, para que te siga glorificando. Síguele dando fuerza, Señor, a tu siervo y revelación de tu palabra, para que él siga ministrando el poderoso mensaje. Ayúdalo, guárdalo y cúbrelo con tu sangre en el nombre de Jesús. Mira a los hermanos que están siendo perseguidos, atacados, Señor, encarcelados.
ten misericordia de ellos, llévales consuelo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús clamamos por ellos para que tengan misericordia. Socórrelos y ayúdalos, Padre, para que no nieguen la fe en tu nombre. Ahora venimos atando todo lo que no es tuyo, toda potestad de las tinieblas, todo trabajo oculto, brujería, todo lo que se haga en las tinieblas, toda maquinación del enemigo contra tu pueblo. En esta hora lo atamos, lo reprendemos y lo echamos fuera, fuera. En el nombre de Jesús queda cancelado, Señor, deshecho y quebrantado todo poder de las tinieblas. En el nombre de Jesús, guarda a la familia, a los matrimonios, a los hijos, Señor. Ten misericordia en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Así de rodillas, damos gracias al Señor en esta noche. Qué lindo, por su gracia que nos ha ayudado, nos ha traído a su casa. Gracias te damos, Señor. Te pedimos que nos guardes, que nos ayudes. Y si no suena la trompeta el día de mañana, Señor, trae a tu pueblo, ayuda a tu pueblo, encamina a tu pueblo para que estemos aquí en el servicio a las 11. En el nombre de Jesús, ahora llévanos en paz y en comunión. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios le siga bendiciendo, hermano. Salúdese y venga y salude a su pastor y a su esposita en esta noche. ¿Tú padeces de diabetes? Hace como 13 años. Ve al cuarto mío que yo tengo, que está escrito que el té de ella, hacer un té,